¿Qué tal? En este video vamos a estudiar la regla de sustitución. Para ello, platiquemos lo siguiente. Recordemos que según el teorema fundamental de cálculo, una integral es prácticamente equivalente a una antiderivada hablando de su solución. Es decir, en lugar de hacer la integral como tal, podemos simplemente obtener su antiderivada y este resultado sería equivalente al que se obtuviese si hacemos la integral. Luego entonces, si nosotros tenemos una regla para integrar, prácticamente es porque el teorema fundamental de cálculo nos permite obtener la antiderivada en vez de la integral. Luego entonces todas las reglas se basan en este teorema. Por tanto, toda regla de derivación habría de tener entonces una regla contraria de integración. Es decir, en estos momentos ya podríamos considerar como que el operador derivada y el operador integral son prácticamente dos operadores inversos, así como la suma y la resta, la multiplicación y la división, la potencia y la raíz. Así funciona también con la derivada y la integral. Prácticamente son dos operadores totalmente inversos uno con otro. Es decir, lo que una derivada hace, una integral lo deshace. O bien lo que una integral hace, una derivada lo deshace. Lo que una construye, la otra lo destruye, o viceversa, lo que una destruye, la otra lo construye. Si nosotros vemos desde ese punto de vista tanto la derivada como la integral, entonces sabemos que todas las reglas de derivación deberían de tener una regla contraria para integrar. Este es el caso de la regla de sustitución, que se basa precisamente en la regla de la cadena. Veamos, recordemos la regla de derivación de la cadena. Dice que la derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la interna por la derivada de la externa. Luego entonces, esta es la famosa regla de cadena que estudiamos en el curso de cálculo diferencial. Si nosotros intentamos integrar esto, prácticamente lo veríamos de la siguiente manera, que la integral de la derivada de una función interna por la derivada de su función externa tendría que ser igual al producto original. Es decir, visto al revés, si nosotros integramos la solución, tendríamos que llegar a la función compuesta original. A esta regla que tenemos aquí abajo se le conoce como la regla de sustitución. Prácticamente lo que nos indica es que si yo integro lo que salió de la derivada de una función compuesta, pues prácticamente llegaría a la función compuesta original. Esa es la idea de la regla de sustitución. Veamos algunos ejemplos a continuación. Ok, veamos entonces un primer ejemplo. Supóngase que tenemos la función y igual a e elevado a menos 4x y queremos obtener su derivada. Para esto necesitamos recordar nuestras clases del curso de cálculo diferencial. Aquí tenemos claramente una función compuesta, la cual para derivar necesitamos primero identificar la función interna. Aquí tenemos la función interna y la función externa, que sería prácticamente e elevado a todo esto. Luego entonces, una vez identificado, derivamos primero la interna y después derivamos la externa. Tendríamos lo siguiente: derivada de la interna menos 4 por derivada de la externa, que es e, sigue siendo ella misma y con todo y su composición. Bien, ya tenemos la derivada realizada por la regla de cadena. Ahora, lo que platicamos hace un momento es, si yo al derivar esta función obtengo esto, entonces sería lógico suponer que si integramos esta función, que fue el resultado de esto, dada la regla de cadena, deberíamos de obtener la función original, es decir, la integral de menos 4e elevado a la menos 4x tendría que ser e elevado a la menos 4x, dado que si yo derivo esta función, obtenemos nuevamente esta función que está en la integral. Recuerden que eso es lo que nos dice el teorema fundamental de cálculo. Si esto es una antiderivada, entonces al derivarse tendría que darnos la función original, que es prácticamente lo que hicimos de este lado. Por lo tanto, tendría que ser correcta la solución de esta integral. Bueno, pero aquí la pregunta sería, ¿y cómo comprobamos que realmente esto nos da esto? ¿Cómo lo realizamos? Para eso vamos a usar la regla o bien el método de sustitución. ¿En qué consiste? Veamos lo siguiente. Supóngase entonces que queremos resolver la integral de menos 4e elevado a la menos 4x respecto a x. Queremos resolver esta integral. ¿Cómo realizarlo?
Aquí la idea es muy simple. El método de sustitución, precisamente su nombre nos indica, tenemos que hacer una sustitución, reemplazar algo en la integral o la función para que podamos integrarla fácilmente. Recordemos a esas alturas ya. Según todo lo que hemos platicado de los videos anteriores, desde el de teorema fundamental de cálculo, es que prácticamente lo único que puedes integrar a partir de reglas serían funciones elementales. Todo aquello que sea elemental se podrá integrar directo. Y más que integrar, más bien que ya sabemos la solución, puesto que sabemos cuál es la antiderivada de tal función, o dicho de otra manera, sabemos de dónde salió. Luego entonces, todo lo que podrás integrar son cosas elementales. Si tuviéramos algo, como es el caso de ahora, que no es elemental, por ejemplo, todo esto, entonces no se puede integrar directamente, por así decirlo. Más bien lo que tenemos que hacer es buscar una forma de cómo hacer que esta función se vuelva una función elemental. Y una vez siendo una función elemental, podríamos encontrar el resultado de su integral aplicando el teorema fundamental de cálculo sin ningún problema. Entonces, todos los métodos que existen, empezando por este que veremos en este video llamado método de sustitución, prácticamente tienen un solo objetivo como tal, o persiguen un objetivo, que es volver una función difícil en una función fácil. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, una función que no conocemos su integral, vamos a convertirla a una función que sí conozcamos el resultado de su integral. Esa es la idea prácticamente de todos los métodos. Este método, ¿cómo lo hace entonces? Decíamos hace un momento, como su nombre lo indica, sustituyendo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como número uno? Lo primero es quitarle aquello que lo hace ser feo. Veamos, miren, yo no sé cuál es la integral de e elevado a la menos 4x, pero imagínense que quitamos menos 4x, que en lugar de menos 4x simplemente fuera e a la x. La integral de e a la x, ya lo hemos visto en videos anteriores, sabemos que es ella misma, o sea, e a la x. No sería una función complicada de integrar en ese momento. Entonces, lo que lo está haciendo ser complicado es que tiene una función interna aquí, y esta función es la que complica la integral o la que hace que yo no sepa cuál sea su solución. Luego entonces, ¿qué les parece que reemplazamos eso que lo hace ser fea o complicada por algo más sencillo? En este caso, imaginemos lo siguiente. Supóngase que voy a quitar menos 4x y lo voy a reemplazar por u. Es una variable cualquiera, una variable diferente a la que estamos manejando en este momento en el dominio, y le vamos a llamar u. La mayoría de los libros de texto de cálculo siempre utilizan esta letra U, mas sin embargo tú puedes reemplazarla por la variable que tú quieras. Puede ser V, W, Y, Z, la que tú decidas está bien. Simplemente hagamos un cambio. Entonces, si yo cambio, tendríamos lo siguiente, la integral de menos 4e elevado a la u. Observa lo que ocurrió ahora. Prácticamente le hemos quitado este menos 4x y le hemos puesto u. Luego entonces la integral ya se ve más sencilla en estos momentos. Es decir, la integral de e a la x sabemos que es e a la x. Si en lugar de ello tenemos la integral de e a la u, su resultado sería e a la u. Y si fuera e a la t, su resultado sería e a la t. Y así sucesivamente. Esto no es ninguna cosa compleja, sería bastante sencillo que fuera así. Mas, sin embargo, en esos momentos, por haber hecho este cambio, me he metido en un pequeño problema. Observen lo siguiente, al cambiar menos 4x por u, prácticamente la integral ahora ya tiene la variable u, pero el operador de integración al cual estamos haciendo referencia en la integral original es respecto a x. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos encontrar, hagan de cuenta, el área debajo de la curva tal con dominio en x. Entonces esa curva o esa función debería de tener un dominio en x. Luego entonces, digamos que esta integral es una integral totalmente válida porque tanto su dominio de la función como su operador de integración son exactamente la misma variable. Se puede integrar sin problema alguno, pero lo que tenemos nosotros en este momento acá es una función con dominio en u y un operador de integración con dominio en x, lo cual prácticamente no se puede resolver. Si nosotros tenemos esto en un operador matemático llamado integral, pues no tendría solución, no es posible resolver esto. Luego entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros hacemos una sustitución, no basta con sustituir nada más aquello que pone las cosas complicadas, que en este caso era este menos 4x, sino más bien que tendríamos que hacer la sustitución completa. Siempre debes cambiar
tanto aquella parte que hace que la función se vuelva compleja como el operador de integración. También tenemos que cambiar este operador de x por un operador válido. Y un operador válido prácticamente sería un operador en u, es decir, el diferencial de u en lugar del diferencial de x. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso está sencillo. Nosotros aquí ya teníamos una ecuación que decía que u era igual a menos 4x. Podemos derivar implícitamente ambos lados de la expresión y obtener una ecuación de diferenciales. Quedaría de la siguiente manera. Si derivo u, me da 1 respecto a u. Y si derivamos a menos 4x, nos queda menos 4 respecto a x. Luego entonces tenemos aquí una ecuación de diferenciales, donde estamos relacionando prácticamente el operador de u con el operador de x, es decir, el diferencial respecto a u y el diferencial respecto a x están relacionados en esta ecuación de diferenciales. A nosotros nos interesa reemplazar el diferencial de x por un diferencial válido, en este caso respecto a u. Entonces basta con despejar de aquí dx para saber a cuánto equivale en función de du. Tendríamos lo siguiente: si nosotros hacemos el despeje de dx, entonces tendríamos que dx es equivalente al diferencial de u entre menos 4 o bien menos un cuarto del diferencial de u, como lo quieran ver. Luego entonces, si nosotros reemplazamos aquí 4x o menos 4x por una variable u, también tendríamos que reemplazar el diferencial de x por un operador válido llamado diferencial de u, en este caso de u entre menos 4, quedando de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. Observen, menos 4 sigue estando aquí en su lugar. E ha perdido prácticamente esta parte que la hacía ser complicada, que era menos 4x, y lo cambiamos por una u. Y el diferencial de x también lo hemos reemplazado en su totalidad por su equivalente, que sería el diferencial de u entre menos 4. Entonces, siempre que haces una sustitución, prácticamente tienes que sustituir dos cosas. Dejémoslo así, sustituye aquello que lo hace ser complicado, que hace que la función se vuelva complicada, y al mismo tiempo sustituye también el operador de integración por un operador válido. Si cambio aquí por algo respecto a t, el operador tendría que ser respecto a t. Si cambio algo respecto a z, el operador tendría que ser respecto a z, y así sucesivamente. Entonces, en estos momentos hemos cambiado la función, aquello que se nos complicaba, que era este menos 4x, por una u, y el diferencial de x por du entre menos 4. Tenemos ahora esta expresión. Vamos a simplificarla un poco. Observamos aquí que tenemos un menos 4, acá también tenemos un menos 4. Podemos simplificar, uno que multiplica y uno que divide, simplemente los vamos a eliminar. Y tendríamos lo siguiente: la integral de e a la u respecto a u. Un operador válido, una función válida, se puede resolver esta integral sin ningún problema. Y no nada más eso, observen lo que hemos conseguido. Recuerden lo que les dije hace un momento. La idea o bien el objetivo de cualquier método, incluyendo este método de sustitución, es cambiar una integral difícil, observen, esto le vamos a llamar integral difícil, por una integral fácil. A esto le vamos a llamar una integral fácil. ¿Qué es difícil? Que no la puedo integrar, o sea, no está en nuestro formulario. Nuestro formulario debería de tener solamente reglas elementales. ¿Cuáles son las reglas elementales? Todas las reglas de derivadas elementales generaron ya una derivada como tal. Luego entonces, si yo integro eso, tendría que tener la respuesta en la pregunta. Es decir, si le damos vuelta al formulario de derivadas, lo ponemos de cabeza, es un formulario de integrales. Y esas mismas reglas que tenemos en derivadas y ahora en integrales serían las elementales. Es decir, una función elemental es e a la x. Su integral de ello sí es sencillo, es fácil, mientras que e a la menos 4x no es nada sencilla. Por lo tanto, el método de sustitución consiste precisamente en eso. Entonces, se debe identificar si es o no fácil. Si no lo es, reemplazar, aquí está, hacer la sustitución de tanto u como del diferencial de u. Ambas cosas tenemos que reemplazarlas de este lado y de esa manera nos quedaría una integral fácil. Bien, ¿qué hacemos ahora? Una vez que ya hemos aplicado el método de sustitución, vale la pena decir que en este momento se terminó ya el método de sustitución, es decir, el método de sustitución no integra.
el método de sustitución solamente te ayuda a cambiar una integral difícil por una fácil. Entonces ya lo hizo, ya cumplió su objetivo, ya se termina aquí el método, pero aún no hemos encontrado la respuesta de la integral. Bueno, por último, lo que vamos a hacer es precisamente resolver la integral. Esta de acá no la podíamos hacer, pero esta es muy fácil de hacerla. Entonces vamos a integrar. Decimos que la integral de e a la u respecto a u sería e a la u más c. Y entonces ya habríamos terminado. Repito, el método de sustitución únicamente te va a ayudar a cambiar una integral difícil por una integral fácil. Es todo lo que hace el método. El método no integra, el método no te da el resultado de una integral, solamente te apoya mediante una sustitución a reemplazar la función compleja por una función sencilla. Eso es todo lo que hace. Entonces, nunca olvides integrar. Ese es lo más importante de todo lo que estamos haciendo. Queremos integrar, entonces no te olvides de integrar. Una vez que ya apliqué el método de sustitución, entonces al final integramos. Y no nada más eso. Fíjate que entonces yo ya tengo el resultado. Decimos, bueno, entonces ¿cuál es la integral de menos 4e elevado a la menos 4x en dx? Y yo puedo decir, es e a la u más c. Pero a mí nadie me preguntó la integral de u, ¿te das cuenta? Nadie me dijo integra e a la u. A mí me pidieron integrar esto que está acá, más no lo que está de este lado. Yo lo que hice fue aplicar el método de sustitución para cambiar algo difícil por algo fácil. Una vez que ya está fácil, lo integro. Ya lo he integrado. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora después de integrar? Ah, bueno, recuerda que a ti te daban una integral con función respecto a x. Entonces lo que vamos a hacer ahora ya como último paso es regresar esta función a su estado natural. O sea, no la dejes con el reemplazo de u que habías hecho. No dejes esa sustitución. Regresa a lo que era. Entonces, u dijimos que iba a ser desde un inicio igual a menos 4x, o bien que menos 4x iba a ser igual a u. Por lo tanto, vamos a reemplazar nuevamente u después de que ya integramos y se vería de la siguiente manera. Ahora sí, diríamos que entonces la integral de menos 4e a la menos 4x en dx tiene que ser e elevado a la menos 4x más c. Aquí la tenemos. Esta tendría que ser la integral o el resultado de integrar esta función. Ya lo hemos hecho ahora. Fíjense lo que habíamos dicho acá arriba. La integral de esto tendría que ser igual a esto, puesto que de ahí salió si nosotros derivamos con regla de cadena. Entonces entiéndase ya todo en general. Prácticamente lo que hemos hecho es aplicar la regla de sustitución o el método de sustitución. ¿Qué hace la regla o método de sustitución? Hace lo contrario a la regla de cadena. La regla de cadena desbarata una función interna por externa, mientras que la regla de sustitución la vuelve a meter a esa interna dentro de la externa y nos deja una sola función, o sea, deshace lo que hizo la derivada. En eso consiste este método prácticamente. Ejemplo número 2. Suponga que queremos resolver la siguiente integral. X por el coseno de 3x cuadrada respecto a x. Nuevamente, igual que en el ejemplo anterior, lo primero sería observar si es que es una función sencilla, fácil, elemental o simplemente no lo es. Bien, tienen razón, no es para nada una función elemental. Una función elemental no se vería de esa manera. Ahora bien, pensemos qué es lo que complica las cosas. ¿Por qué la función está complicada? ¿Por qué esta integral se ve difícil? ¿Sabes integrar la función x? Seguro que sí. ¿Sabes integrar la función coseno? Seguro que sí. Pero coseno de 3x cuadrada no parece tan sencillo. Yo sé integrar la función coseno por sí sola. Sé que la integral de coseno, según el video que vimos de reglas para funciones trigonométricas, es el seno de x. La integral del coseno es igual al seno, dado que la derivada de seno nos da coseno. Entonces, esa sería una integral sencilla, siempre y cuando fuera coseno de x. Pero esta que tenemos aquí es coseno de 3x cuadrada. Luego, entonces, yo podré integrar tal vez x, tal vez coseno, pero no coseno de 3x cuadrada. Por lo tanto, si identificas esto, te podrás dar cuenta que aquello que causa problema es precisamente esto que está dentro del coseno, o sea, la que hace que esta función sea compuesta. Por lo tanto, ¿qué se propone?
que reemplacemos esto que lo hace ser complicado por algo más sencillo. Diríamos entonces lo siguiente, que u tendría que ser 3x al cuadrado. De esa manera me quedaría solamente coseno de u y esa integral sí la podríamos realizar. Mas sin embargo, recuerden, si voy a reemplazar esto por una u, también el diferencial de x tendría que ser reemplazado por un diferencial respecto, en este caso, a la variable u para que se vuelva sencilla también. Luego entonces, para sacar el diferencial de u, tenemos que hacer lo siguiente. Si esa es la ecuación que me relaciona a u y a x, vamos a derivar ambos lados. Derivando tendríamos la derivada de u nos da 1 en du, mientras que la derivada de 3x cuadrado son 6x respecto a x para sacar ya la diferencial de u. Luego entonces la diferencial de u es igual a 6x diferencial de x. Si de aquí nosotros despejamos el diferencial de x, tendríamos que equivale al diferencial de u entre 6x. Luego entonces, reemplazando todo, la expresión nos quedaría de la siguiente manera, x por coseno de u y en lugar del diferencial de x tenemos du entre 6x. Observen ustedes cómo ya tenemos una función respecto a u. Pero podrán decir, sí, pero ha quedado una función en x también. Y tienen razón, queda una función de x aquí, lo cual tampoco podríamos integrar. Si yo tengo x, u, solamente tengo un operador de integración. No puedo integrar dos variables con un solo operador. Si tú tienes una función de dos variables, necesitarías tener aquí dos operadores. A este hecho se le conoce como integración iterada. Existen integrales dobles, triples y demás, pero esas las podrás ver o consultar en nuestro curso de cálculo multivariable. En este curso, que es de una sola variable, solamente podríamos resolver integrales que tengan una sola variable, no dos. En este caso, no puedes tener entonces dos variables y un operador. Si es una sola integral, debe tener solo una variable. Pero vamos, esto no es ningún problema porque si te das cuenta, al momento de obtener el diferencial de x, observamos que nos quedó 6x debajo. Luego entonces una x que multiplica y una x que divide se podrán eliminar sin ningún problema, quedando única y exclusivamente lo siguiente, la integral del coseno de u en du sobre 6. Hemos eliminado las x. En este momento ya no tenemos ese problema de las dos variables que te platico. Solamente está la variable u o la función con variable u con su operador válido respecto a u. No tenemos ningún problema. Lo único que podemos hacer a continuación es quitar este 6 que se ve bastante feo aquí. Recuerda, no es un 6, sino más bien sería un sexto. Y entonces esto es una constante. Podemos aplicar la reglita del múltiplo constante y dejarlo afuera. Si nosotros sacamos esto, tendríamos lo siguiente. Esto es igual a un sexto de la integral del coseno de u respecto a u. Ahora sí, vean si se cumplió o no el objetivo de nuestro método. Una integral difícil se ha convertido en una integral exageradamente fácil. Es decir, la integral del coseno de u respecto a u es muy sencilla. Esta no tiene ningún problema. Nuevamente hemos utilizado una sustitución para cambiar una integral difícil por una integral fácil. Aquí termina el método. Una vez que terminamos el método, entonces vamos a integrar. Recuerden siempre terminar integrando, si no de nada sirve todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a integrar. ¿Cómo integramos esto? Bueno, un sexto se queda en su lugar, habíamos dicho que estaba fuera de la integral, y solamente voy a integrar el coseno. Sabemos que la integral del coseno es el seno de u. Por último, no podemos dejarlo respecto a u porque a mí nunca me pidieron la integral respecto a u, sino más bien respecto a x. Bueno, sustituimos u por su valor original que eran 3x cuadrada. Luego entonces nos va a quedar un sexto del seno de 3x cuadrada más c. Este sería ya el resultado de esta integral. ¿Cómo comprobar si has hecho bien un ejercicio o no? Recuerda siempre esto, según el teorema fundamental de cálculo, lo que tú obtienes aquí como resultado de una integral tiene que ser la antiderivada más general de esta función. Luego entonces, la forma para comprobar si estamos bien o no es derivando. Deriva un sexto del seno de 3x cuadrada y el resultado tendría que ser esto que está de este lado. ¿Y cómo lo voy a derivar? Con regla de cadena. Se supone que si aplicaste el método de sustitución es porque esto fue derivado con regla de cadena. Entonces, una cadena
se puede deshacer con una sustitución. Es así como funciona prácticamente las reglas. Vamos, derivemos entonces. Si yo derivo esto que está aquí, derivada de la función interna, derivada de 3x cuadrada, son 6x. Tendríamos un 6x aquí afuera. Un 6 con un 6 que tenemos abajo, nos quedaría solamente x, que es esta que está aquí. Luego, la derivada de la externa, derivada del seno, es el coseno de 3x cuadrada porque es una función compuesta, que es lo que tenemos acá. ¿Qué significa eso? Que está excelentemente bien resuelto lo que hemos hecho. No tenemos problema. Siempre que termines un ejercicio, yo te recomiendo, sirve que sigues practicando, deriva tu respuesta para ver si te salió o no te salió el resultado que estábamos esperando, para ver si es correcta o no. Ejemplo número 3. Supóngase que queremos integrar la tangente de x en dx. Habíamos dicho, cuando vimos en el video las integrales de las funciones trigonométricas, que la tangente no era una función elemental. Más bien, la integral de secante cuadrada sabíamos que era tangente, puesto que la derivada de la tangente nos daba una secante cuadrada. Es decir, ¿de dónde salió una secante cuadrada? De una tangente. Pero, si nos preguntamos ¿de dónde salió una tangente? ¿Quién sabe? No sabemos de dónde viene una tangente. Por lo tanto, la integral de tangente no es una integral elemental, no pertenece a las elementales. Para poder encontrar la respuesta de esto, necesitamos precisamente el método de sustitución. Observen cómo con este método de sustitución podremos obtener el resultado de la integral o de integrar una tangente. ¿Qué haríamos? Primero vamos a usar un poco de trigonometría, identidades trigonométricas específicamente, y tendríamos lo siguiente. La tangente la podemos cambiar por su función identidad, en este caso una identidad trigonométrica llamada seno sobre coseno. Sabemos que si yo divido un seno entre un coseno, eso nos daría una tangente. Por lo tanto, lo primero es cambiar la tangente por seno entre coseno. Ahora bien, una vez que ya hemos aplicado esta identidad, podríamos hacer la sustitución del método precisamente, que diríamos que prácticamente el seno de x y el coseno de x ya podemos elegir alguno de ellos para sustituir. En este caso voy a seleccionar que u sea el coseno de x, por lo tanto su diferencial sería menos el seno de x. Observen que ya aparecen prácticamente estos acá. Luego entonces, si nosotros despejamos de aquí, tendríamos que el diferencial de x tendría que ser igual al diferencial de u entre menos seno de x. Aquí está. Recuerden entonces que la derivada del coseno es menos seno. No confundirla con la integral, porque a esas alturas posiblemente el signo, que es lo preocupante, podrías hacerlo al revés. Cuando derivas coseno te da menos seno, pero cuando integras coseno te da seno positivo. Ten cuidado con eso. Bueno, una vez que ya tenemos entonces la sustitución que vamos a emplear, cambiaríamos. Estamos diciendo que voy a reemplazar entonces a el coseno, este que está aquí debajo, mira, lo vamos a cambiar por u, que el coseno sea una u. Y entonces el diferencial de x, el operador de integración, lo estaríamos cambiando por su equivalente, que sería el diferencial de u entre menos seno de x. Si hacemos esa sustitución, quedaría lo siguiente. Seno se queda en su lugar, no le hicimos nada. El coseno se convierte en u y el diferencial de x se convierte en du entre menos seno de x. Hemos reemplazado prácticamente a u por coseno y al diferencial de x por su operador de diferencial válido. Tendríamos esto de aquí. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Observen que tenemos un seno arriba y un seno abajo. Este seno que multiplica y este que divide prácticamente los podríamos eliminar para simplificar la expresión. Si hacemos eso, simplificaríamos y nos quedaría lo siguiente. Esto es igual a la integral de menos 1 sobre u en du. ¿De dónde salió ese negativo? Recuerden que la derivada del coseno, perdón, era menos seno, arrastró su signo a la hora del despeje, aquí lo tenemos y aquí sigue. Ese signo es importante, aquí lo vamos a arrastrar. Lo único que eliminé prácticamente fue la función seno de arriba y de abajo. El negativo se mantiene. Luego entonces aquí arriba había un 1, se sigue manteniendo el 1, abajo había una u, se sigue manteniendo la u. Eso es lo que nos queda ya simplificado, la integral de menos 1 sobre u. Y esta integral resulta que es sencilla.
esta ya es facilita. Por lo tanto, podríamos decir que el método ya cumplió con su objetivo. Recuerden, una integral difícil, en este caso esta, que ni siquiera sabemos que es elemental, o sea, no sabemos de dónde salió una tangente, por una más sencilla, que es esta, 1 sobre u. ¿Por qué digo que es sencilla? Es que integrar 1 sobre u o el recíproco de u sí es fácil. Sabemos que de ahí sale un logaritmo. Vamos a hacerlo a continuación entonces. Integremos, una vez que ya aplicamos el método, simplificamos la expresión, podemos integrar. Diríamos entonces, el negativo se queda en su lugar y la integral de 1 sobre u sería el logaritmo natural de u. Recuerda la regla que vimos, regla de potencia sirve para cualquier potencia excepto menos 1 o bien el recíproco de u. Si tú tienes 1 sobre u, de ahí debe salir un logaritmo. Esto dado que si nosotros derivamos el logaritmo de u, obtendríamos 1 sobre u. Bueno, una vez que ya le integramos, hagamos lo siguiente. Recuerden que no podemos dejarlo en función de u. A nosotros nos los pedían en función de x, entonces regresemos el valor de u por su valor original. Sabíamos que u era el coseno de x, entonces nos quedaría menos el logaritmo natural del coseno de x. Es igual a. ¿Qué hacemos ahora? Observen, aquí ya podríamos decir que tenemos la respuesta, podríamos ponerle más 6 y se acabó. Más sin embargo, este negativo de acá está en un logaritmo. Recordemos algunas de las propiedades de logaritmos que estudiamos en precálculo. Ahí sabíamos que si un negativo antecede, en este caso, a un negativo antecede a un logaritmo, entonces este negativo prácticamente le pertenecía a la potencia de lo que el logaritmo contiene dentro. En este caso, el logaritmo del coseno a la menos 1 de x. Este menos 1 originalmente era la potencia de este coseno según las reglas logarítmicas. Recuerden esa regla número 3 de logaritmos, nos diría entonces que esta potencia menos 1 multiplicó acá y por eso es que se quedó de esta forma. Entonces vamos a regresar ese negativo a donde pertenece. En lugar de estar acá, más bien se lo ponemos como un exponente negativo al coseno. Significa que entonces lo que tengo realmente es el logaritmo del coseno a la menos 1. Ahora bien, si nosotros recordamos trigonometría, el coseno a la menos 1 o el exponente menos 1 significa que el coseno no va arriba, sino más bien su lugar correcto es abajo en el denominador. Por lo tanto, lo que tenemos es el logaritmo del recíproco de coseno, más no de coseno como estaba aquí. Esto porque el signo no los indica. No está aquí el coseno, sino más bien está debajo. Y por último, si aplicamos una identidad trigonométrica más, podríamos saber que 1 sobre coseno se le conoce como el recíproco del coseno o simplemente se le da el nombre de secante de x. Luego entonces ya tenemos la respuesta. En los formularios, como el que vas a imprimir más adelante de aquí mismo de este curso, encontrarás que la integral de una tangente de x es siempre igual al logaritmo de la secante de x más c. Siempre encontrarás este resultado como tal. Ejemplo número 4. Veamos, supóngase que queremos hacer la integral de la raíz de 2x más 4 entre 5 respecto a x. Bien, un ejemplo o un ejercicio que tal vez le dé miedo a muchos estudiantes de cálculo, cada que ve raíces se ponen a temblar. Parece ser un ejercicio complicado, la verdad es que no es nada difícil, es igual que cualquier función potencia y simplemente es cuestión de hacer un poquito de álgebra y nada más. Vamos, resolvamos esto. ¿Qué haríamos? Primero que nada, entiéndase que si yo quiero integrar la raíz de todo esto, esto es un gran problema y espero que identifiquen de inmediato quién es el problema. Todo lo que está dentro del radical prácticamente es el problema. Por lo tanto, vamos a plantear la idea de que u sea prácticamente eso que está dentro del radical, o sea, 2x más 4 entre 5 tendríamos que reemplazarlo por u, quedando así solamente la raíz de u. Ojo, no vayan a elegir u con todo y raíz, porque entonces a la hora de derivarlo se nos va a complicar por la raíz. La verdad es que la raíz no es ningún problema, la raíz de u es muy fácil de integrar, es simplemente u a la 1 medio. Lo complicado aquí no radica en la raíz, sino más bien en lo que contiene la raíz, que es precisamente esta función racional 2x más 4 entre 5. Bien, vamos entonces a sustituir también, como ya lo hemos platicado,
el diferencial de x. Este lo vamos a cambiar por un operador válido respecto a u. Para eso tenemos nuestra siguiente ecuación. U es igual a todo esto. Para poderlo derivar, vamos a simplificar un poquito. Diríamos que 2x entre 5 y 4 entre 5 es lo mismo que decir 2 quintos de x más 4 quintos. Si lo vemos de esta manera, dividiendo aquí cada término entre 5, entonces sería más fácil de observar la derivada. Para que no vayas a intentar hacer una derivada de regla de cociente ni mucho menos, simplemente este 5 es una constante, le pertenece a cada término y es mucho más fácil verlo de esta manera. Bien, vamos a derivar. Si derivamos a u, nos quedaría 1 en du. Y derivando 2 quintos de x, sabemos que es 2 quintos. Y la derivada de 4 quintos prácticamente es 0. Por lo tanto, el diferencial de u tendría que ser igual a 2 quintos del diferencial de x. Si de aquí nosotros despejamos el diferencial de x, que es el que necesitamos, entonces simplemente vamos a multiplicar por 5 medios, que es el recíproco de esto que tenemos acá, de cada parte de la ecuación, en cada miembro, y tendríamos lo siguiente, que el diferencial de x entonces es igual a 5 medios del diferencial de u. Una vez que ya tenemos cuánto equivale el diferencial de x y a quién equivale u, hacemos todo el cambio o la sustitución, quedando de la siguiente manera. La integral de la raíz, en lugar de toda esa función racional, simplemente colocamos una u, y en lugar del diferencial de x, sabemos que el diferencial de x equivale a 5 medios del diferencial de u. Vean entonces cómo ya hemos hecho una sustitución, hemos reemplazado eso que hace ser que la integral se vuelva complicada y queda una integral mucho más sencilla. Vamos, continuando simplificando esta integral, tendríamos estos 5 medios, vamos a sacarlos. Dejaríamos 5 medios fuera de la integral, puesto que es una constante, y entonces estamos aplicando la regla del múltiplo constante. Y lo único que pienso integrar es la función raíz de u respecto a su operador de u. Fíjense cómo ya queda una integral mucho más facilita. Mejor aún, quitemos esa raíz que aparece aquí, puesto que la raíz es lo que provoca que se vea fea la expresión. Bueno, simplemente usamos potencias fraccionarias y diríamos que lo que tenemos son 5 medios de la integral de u elevado a la 1 medio. Observen cómo se cumple nuevamente nuestro objetivo. Una integral complicada la hemos cambiado por una integral mucho, pero mucho más sencilla. Simplemente se trata de integrar u elevado a la 1 medio con regla de potencia y habríamos terminado. Es muy fácil lo que hicimos. Pero nuevamente vean cómo se cumple nuestro método de sustitución. Aplicamos una sustitución para cambiar una integral difícil por una integral fácil. Bien, una vez que ya está fácil, entonces no olviden que el objetivo es integrar al final del día. Vamos a integrar. 5 medios se quedarán en su lugar, puesto que están fuera de la integral según el múltiplo constante. Y solamente voy a integrar u a la 1 medio. Función potencia nos dice que u a la n es igual a u a la n más 1 entre n más 1. Entonces, a 1 medio le sumamos un entero, nos quedaría prácticamente 1 medio más 2 medios, que tiene un entero, 3 medios. Luego entonces nos va a quedar u elevada a la 3 medios. Y si yo la divido entre 3 medios, sería lo mismo que multiplicarla por su recíproco, que son 2 tercios. Para no tener que hacer la división de fracciones después, ponlo siempre directo. Simple y sencillamente, si aquí pones 3 medios, lo multiplicas en lugar de dividir por el recíproco de este y ya está. Bien, tenemos entonces ya la integral de u a la 1 medio, que es 2 tercios de u a la 3 medios. Vamos a simplificar un poco. Observen que 5 medios está multiplicando a 2 tercios, pero aquí veo un 2 abajo, un 2 arriba, los podemos simplificar y más rápido, ya no tendríamos que hacer la multiplicación, dejaríamos entonces solamente 5 y 3, o sea, 5 tercios de u elevado a la 3 medios. Aquí ya está. Ahora, estos 3 medios vamos a ponerlos en raíz nuevamente. Para eso, recuerden lo siguiente, no podemos colocar raíz si tenemos una función potencia, en este caso con una fracción impropia. Tiene que ser una fracción propia. Por lo tanto, u elevado a la 3 medios lo vamos a repartir o factorizar como una u entera, una u completita, que sería esta que tenemos acá, y una u que tenga solamente un medio. Luego entonces u por u un medio es igual a u 3 medios. Bien, la hemos factorizado
y de esa manera sí podríamos poner raíz. La raíz le corresponde únicamente a aquella que sea una fracción propia, que en este caso es u a la 1/2. Luego entonces tendríamos lo siguiente, 5/3 se queda ahí en su lugar, u por raíz de u. Así es como nos quedaría. Por último, recuerden, a nosotros nos pidieron una integral respecto a u o a x. Claro, nos las pidieron respecto a x, por lo tanto no puedo dejar todo respecto a u. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reemplazar esas u por sus valores originales. U era 2x más 4 entre 5, regresemos esos valores y tenemos 5/3 por 2x más 4 entre 5, que equivale a esta u, por la raíz de u, que es nuevamente 2x más 4 entre 5. Tendríamos entonces todo esto como la solución. Pero aquí podemos todavía simplificar un poco más. Observen, aquí hay un 5 que multiplica, un 5 que divide, podemos simplificar y dejar solo 1/3. También observo aquí dentro un 2 y un 4 en estos términos. Por lo tanto, podemos factorizar un 2 y dejar solamente aquí x más 2. Factorizando un 2, estos 5 los eliminamos y factorizamos un 2. Si hacemos eso, tendríamos entonces lo siguiente. Aquí nos va a quedar solamente 2/3, x más 2, ya factorizado. Observen, a este 2x más 4 le factorizamos este 2 que está aquí y este 5 y este 5 se han eliminado y ya no aparecen. Por lo tanto, solo nos queda esto y claro, la raíz que teníamos a un lado, esta la dejamos exactamente igual, que es la raíz de 2x más 4 entre 5. Por último, le agregamos más c y hemos terminado. Por lo tanto, la integral de esta raíz tendría que ser igual a 2/3 de x más 2 por esta misma raíz que tenía desde un principio. Bien, veamos un ejemplo número 5. Supóngase que queremos integrar ahora la función racional 10x menos 40 entre x cuadrada menos 8x. Queremos realizar la integral de esta función racional. Nuevamente vamos a hacer el método de sustitución. Ahora, este tipo de funciones a veces confunden un poco. Las funciones racionales suelen confundir porque no sabemos exactamente qué es lo que provoca que esto se vuelva complicado. Podrían decir, pues es que yo sé integrar 10x menos 40, x cuadrada menos 8x, claro, pero todo junto, así como está en un cociente, no es lo mismo. Si tuviéramos solamente una función algebraica, cualquiera de los polinomios, el del numerador o el del denominador por separado, no sería ningún problema. Más bien que el problema ahorita radica precisamente en que es una función racional y todo es una sola pieza, por así decirlo. Luego entonces, ¿cómo le haríamos para poder integrar esta función? Bueno, pues la sugerencia sería en que tanto el numerador o el denominador, cualquiera de las dos, pudiera convertirse en u. Observen, ya para hacer más ejercicios habría que tener un poquito más de práctica con esto y podríamos considerar lo siguiente. ¿Cuál de ellos al derivarse se parece al otro? Siempre considera eso. Si yo derivo 10x menos 40, su derivada sería simplemente 10. ¿Para qué me serviría eso? Si yo derivo x cuadrada menos 8x, su derivada es 2x menos 8. ¿Para qué me serviría eso? Vamos, no está arriba ni abajo la derivada de ello. Si te has dado cuenta, los ejercicios anteriores han sido un tanto sencillos en el sentido que sus derivadas están afuera o a un lado, de tal forma que cuando yo derivo y despejo el diferencial de x, pues lógicamente habría de eliminarse esta derivada que está afuera, porque si salió de una regla de cadena, entonces recuerda derivada de la interna por derivada de la externa según la cadena. Luego entonces la función externa sigue siendo compuesta y lo que siempre seleccionamos es precisamente eso que acaba de componer a la función que estará derivado en la parte de afuera. Es bastante lógico cuando lo vemos de esa manera. Mas, sin embargo, en una función racional es complicado porque no observamos exactamente quién salió de quién, cuál es la función externa y cuál es la interna. Es difícil observar eso, mas sin embargo, eso que te estoy diciendo, fíjate la derivada de quién se parece más a quién y entonces ahí es donde podríamos tener más o menos una idea de qué seleccionar. Bueno, pues en este caso voy a seleccionar al denominador, x cuadrada menos 8x. ¿Cuál es la razón? Derivada de x cuadrada simplemente es 2x y aquí hay una x, por lo menos esto me habría de servir para algo. Veamos qué ocurre. Observemos acá.
Si nosotros hacemos ese cambio, que u sea x cuadrada menos 8x, entonces aquí abajo tendríamos una simple u y el diferencial de x habría que cambiarlo por un diferencial válido. ¿Pero qué hay con 10x menos 40? Bueno, hagamos todo completo y veamos qué pasa al final. Si nosotros de aquí sacamos el diferencial de u, tendríamos la derivada de u nuevamente es 1 en du, la derivada de x cuadrada es 2x y la de menos 8x es menos 8. Todo respecto a x. Ya tenemos la ecuación de diferenciales. Si de aquí, de esta ecuación, despejamos ahora el diferencial de x, tendríamos que este es igual al diferencial de u entre 2x menos 8. Ya tenemos toda la sustitución completa. Recuerda, siempre en el método de sustitución hay que reemplazar por u a una línea, algo que haga complicado esto, y también hay que buscar el operador válido equivalente que tendríamos en este caso de x respecto a du. Siempre reemplazar todo completo. Ya que lo tenemos, vamos a reemplazarlo y tendríamos lo siguiente. La integral de 10x menos 40 queda exactamente igual y noten cómo entonces x cuadrado menos 8x lo hemos convertido en una simple u. Y el diferencial de x se convierte en este caso en du entre 2x menos 8. Ya tenemos todo esto. ¿Qué podemos hacer aquí? Se supone que a estas alturas ya no debería de haber más que una variable. En este caso, la variable que vamos a utilizar o la que nosotros queremos es la variable u con su operador de u. Pero acá hemos tenido todavía x y no se pueden eliminar 10x con 2x o 40 con 8. Más sin embargo, cuando tengas ese tipo de ejercicios, aplica un poco de álgebra. En este caso, si te das cuenta, aquí arriba yo podría factorizar, en este caso, un 5 a este 10 y se convertiría en este 2 que tengo acá. Si al 40 también le factorizo el 5, entonces se convertiría en este 8 de acá. Luego entonces, realmente esta función que está en el numerador y la función que está en el denominador son las mismas, solamente que esta fue afectada por 5. Si tú multiplicas aquí abajo 5 por 2x nos da 10x y 5 por menos 8 nos da menos 40. Por lo tanto, como descubrimos eso, pues vamos a factorizar ese valor y tendríamos lo siguiente. Todo es igual a la integral de 5 veces, y aquí está lo que te digo, mira, 5 veces 2x menos 8 entre u por du entre 2x menos 8. Vean entonces cómo a 10x menos 40 le hemos factorizado 5 y prácticamente lo que nos ha quedado es exactamente lo mismo que está debajo. Digamos que esos ejercicios siempre traen un poco de truco en ese sentido, que tienes que aplicar después de la sustitución un poco de álgebra, o bien antes de ella también la puedes utilizar. Ya al final, después de este video, en los videos finales de ejercicios de integrales generales, habríamos de meter un poco más de complejidad y hacer unos ejercicios que traen un poco más de complejidad en ese sentido, digamos más trucos para resolverse. Por ahora, este se resuelve simplemente factorizando un 5. Observamos que ya tanto el numerador como el denominador son iguales, los podemos eliminar, uno que está arriba, uno que está abajo, y este 5 que nos ha quedado acá simplemente es una constante, la podemos dejar fuera de la integral. Luego entonces afuera se va a quedar un 5 y adentro simplemente la función que queda es 1 sobre u o bien el recíproco de u. Nuevamente, aquí está, miren, tendríamos 5, se queda fuera de la integral por ser una constante, recuerden la reglita del múltiplo constante, y adentro se quedó nada más la u, pero la u no estaba arriba, sino más bien estaba abajo, la mantenemos abajo, o sea, el recíproco de u, o bien dicho, 1 sobre u. Y ya se cumplió entonces nuestro objetivo. Recuerden, el objetivo del método de sustitución es prácticamente que una integral difícil, que era esta, cambiarla por una integral fácil, que es esta que tenemos de este lado. Ya se cumplió el objetivo. Una vez que ya tengo una integral fácil, entonces el siguiente paso es integrar. Ahora sí, vamos a integrar. El 5 se queda en su lugar y la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural de u. Bien, no podemos dejar a u, en este caso, como una función, puesto que nos pedían la integral respecto a x, por lo tanto hay que cambiar nuevamente esta u por su valor de quién era u. Regresando a u a su valor, tendríamos entonces que el resultado es 5 veces el logaritmo natural de x cuadrada menos 8x más c. Ahora sí tenemos la respuesta ya completa.